El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de Multiconsult, Energía y Medio Ambiente, Calzado Tauro, Tauro es calidad y Fenico Taxi, sí sabe de precios justos. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. En el 25 aniversario de Fenico Taxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas, porque Tauro es calidad! Muchas gracias por continuar en sintonía del programa de análisis, entrevistas sobre la mesa. Ya como les había comunicado, ya se encuentra con nosotros el señor Alejandro Delgado. Él es actual presidente de la Cámara de Cuero y Calzado, para hablarnos sobre el actual contexto que viene enfrentando Nicaragua. Recordemos que Alejandro Delgado fue diputado de la Asamblea Nacional en el periodo 2012-2017 y prácticamente se ha retirado de la política, pero también ha sido presidente de la CONIMIPYME, una de las cámaras más importantes que ha tenido Nicaragua en los últimos años. Don Alejandro, ¿por qué le hemos visto un poco retirado de la política ahora que se está dedicando más a las empresas? Siempre es bueno uno tener su faceta, pues. Primero como empresario, después incursioné, yo digo de manera accidental en la política, y ahora pues me estoy dedicando a lo que siempre me ha gustado, que es fabricar zapatos, exportar zapatos, apoyar a la organización y buscar nuevos mercados, que ante la crisis que está viendo en Nicaragua, me parece que es la única manera de que puedes ayudar a la gente de tu gremio, pero pienso que la etapa de la política es una etapa que ya pasó y que uno tiene que aprender a encararse de nuevas metas y nuevos retos en la vida. ¿Qué opina de las posiciones que han tomado actualmente el CONIMIPYME, el COSEP, ANCHAN y otras cámaras empresariales en Nicaragua que mantenían buenas relaciones con el gobierno? No me gustaría a mí tocar el tema tanto de nombrar tantas cámaras, pero creo que hemos pasado un momento muy difícil, hemos perdido credibilidad, los empresarios nos acercábamos a las organizaciones para buscar apoyo. Te comento lo que está pasando ahorita en Matagalpa, en la zona norte, que los cafetaleros micro, pequeños y algunos medianos están teniendo problemas con que se quejaban ellos de que los bancos quieren usar otra figura para echarlos presos, como la figura del apremio corporal ha desaparecido en la legislación. Entonces o quieren embargarle sus propiedades o lo quieren echar preso. Entonces lo lastimoso es que yo no he visto ninguna organización gremial
tratando de apoyar a estos pobres cafetaleros, que son un montón de gente que sobrevive de este rubro. Entonces pienso yo que hemos cometido el error de que nuestras cámaras empresariales hemos incursionado en la política. Creo que ha sido un error. Por los diferentes cámaras, como te digo, uno se incorporaba a estas cámaras por buscar un apoyo o un acercamiento al gobierno. Pero me han comentado algunos empresarios que llegan a estas cámaras a quererse aglutinar y cuando miran son prácticamente partidos políticos. Y no es eso lo que busca un empresario. Más ahora en este contexto sociopolítico en que debemos de poner más esfuerzo por ser más eficientes como empresarios y más eficientes como gremio. Así que pienso que deberíamos de reflexionar un poco y tratar de meternos, incluirnos menos en política. ¿Cómo considera usted que viene a afectar la mala relación que actualmente enfrenta el sector privado y el gobierno? ¿Esto de qué forma desestimula a las empresas privadas y también la atracción de inversión extranjera directa? Nosotros como gremio y como organizaciones gremiales fuertes teníamos un buen acercamiento con el gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo fui presidente del CONIMIPYME me llegaban casos de empresas en los departamentos que estaban siendo abusadas, digamos, por funcionarios de los departamentos. Me llegaban casos de Jinotega, casos de León, casos de Chinandega. Entonces el CONIMIPYME lo que hacía, como teníamos una facilidad y un acercamiento, sobre todo con el comandante Bayardo Arce, lo que hacíamos era que recopilábamos toda la información, se la enviábamos días antes de reunirnos y cuando llegábamos a una reunión que le llamamos reunión de seguimiento, la mayoría de los casos pues ya llegaban los ministros o los delegados que estaban involucrados en la afectación de los empresarios. Entonces ese acercamiento con el gobierno nos permitía de que los empresarios tuviéramos más rapidez a la hora de resolver nuestros problemas. Y como te digo, nos hacían muchas consultas en lo que son leyes con respecto a políticas económicas. Casi siempre estábamos haciendo leyes en beneficio o reformas a la ley en beneficio de los empresarios. Pero hoy en día he visto que eso se ha terminado. No miro yo a las organizaciones haciendo políticas de desarrollo, proponiéndole al gobierno políticas para salir del atolladero en que estamos. Y lo penoso es que cada día hay más empresas con problemas económicos. Y el problema serio se da cuando los empresarios tenemos que despedir colaboradores, sobre todo cuando son padres responsables, padres de familia. Y muchas veces uno, aunque el corazón te duela, pues tenés que hacerlo porque no te dan los ingresos para mantener tanto personal. ¿Qué tanto ha afectado a la industria, tanto turística como del sector cuero y calzado, las acciones que han tomado tanto el gobierno en el tema de la represión y tanto la empresa privada de presionar al gobierno con paros, actividades donde se ven afectados algunos comercios? Bueno, como vos sabés, nosotros también estamos en la industria turística. Tenemos un pequeño hotel en Granada que es una pequeña inversión de la familia. Esto de los problemas nos afecta mucho, porque he visto que varios analistas se sienten contentos, se sienten alegres de que les pongan sanciones a Nicaragua. Y no entienden que cuando hay sanciones, prácticamente el que pierde es el país, el pueblo, los empresarios, las empresas y los colaboradores. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos reservas para un grupo de familiares que venían de Miami. Y cuando hubo un pequeño brote, de que ni siquiera fue tan grande, pues fue un pequeño brote que hubo acá, precisamente cerca de Metrocentro. Todos anularon la reservación. Y era el único momento que nos podíamos defender, porque decían en la corresponsalía extranjera de que Nicaragua volvía a la guerra. Entonces creo de que también los analistas políticos, los analistas actualmente cometen ese error de dar la mala noticia con una envergadura más grande de la que es. Muchas veces algunos economistas creo que nos miran la cara de tonto al pueblo de Nicaragua y a los empresarios. Acaba de salir un informe en donde estaban analizando el primer trimestre del 2018 con el primer trimestre del 2019. Eso creo que es totalmente irreal. ¿Cómo vas a comparar
una época que estábamos de bonanza, en donde llegaban los turistas a Granada y nos rogaban que les diéramos habitaciones, porque no teníamos tantas habitaciones para tantos turistas. Y lo vas a comparar con una época que estamos en mera crisis, luchando por sobrevivir la mayoría de los empresarios, y vas a comparar un estado con crisis con un estado sin crisis. No podés comparar 2 trimestres, no es lo mismo. Entonces creo que el desarrollo del país tiene que ser de una manera conjunta. Creo que los empresarios deben de dejar a los partidos políticos que hagan la política, y creo que debemos de volver a la senda de unificarnos, de juntarnos nuevamente para crear verdaderas políticas económicas para salir del atolladero. Si no, al paso que vamos, creo que uno de los economistas más serios dijo que la caída del PIB podría andar entre el 7 y el 9%. También era un poco exagerado también, pero ojalá que no lleguen a esos números. ¿Cuál sería el panorama que enfrentaría Nicaragua, puesto de que ya Funides ha mencionado que durante la crisis de 2018 se recortaron o se despidieron de las empresas por la situación que estábamos enfrentando más de 350.000 personas? Es que, vuelvo y repito, muchas veces de estas organizaciones que dan cifras son gente que están ya prácticamente en partidos políticos, no organizaciones. Entonces cuando ves de que el FUNIDE ya no es una organización gremial, sino prácticamente te habla como un partido político en contra del gobierno, evidentemente que le resulta dar mala información o una información que no es tan veraz. Entonces yo diría mejor de que deberíamos de buscar cómo comparar algunas estadísticas. Escuché al diputado Álvaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Económica de la Asamblea, en decir que las recaudaciones van por buen camino. Tendríamos que hacer un análisis, las organizaciones gremiales, y ver de que si la recaudación va por buen camino, ¿qué vamos a hacer con esa recaudación? ¿Qué políticas económicas guiadas hacia las pymes? El problema serio que yo creo que hay actualmente es que los grandes empresarios no pagaban impuestos. Y el Fondo Monetario Internacional lo dijo en su momento. Señores del gobierno, dejen de dar tantas exenciones y exoneraciones. Pero hay un dato muy importante. La pequeña empresa solo hacíamos uso del 10% de las exoneraciones, de ese monto abismal que eran más de 3.000 millones de dólares. Y te voy a poner un ejemplo. Yo con mi fábrica de zapatos iba y le vendía a un gran empresario, y lo que primero el gran empresario sacaba era una exoneración de su empresa grande, para que yo no le cobrara el IVA de los zapatos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aportar, porque si los pequeños toda la vida hemos pagado impuestos y casi no hacemos uso de las exoneraciones, porque los grandes no lo hacían, y ahí sí tuvo un error el gobierno, porque si el Fondo Monetario Internacional se lo recomendó en un momento de que tenía que dejar de exonerar tanto a los ricos, en ese momento el gobierno debió haber actuado y comenzarle a cobrar impuestos a los ricos, a las grandes empresas, no que solo los pequeños éramos afectados y los ricos no. Entonces creo que ahí cometió un error el gobierno en no comenzar a tomar las medidas de que el Fondo Monetario en su momento le dio que tomar. Tomando en cuenta lo que dijo el diputado Álvaro Gutiérrez, ¿usted está a favor de que se haya reformado la ley de concertación tributaria y que ahora se haya generado ese impacto en una alza en los productos de la canasta básica, un incremento también en el costo de los fertilizantes para el sector agropecuario? Ninguna reforma que afecte a las empresas es buena. Lo que pasa es que el país tampoco puede mandar, creo yo, a tanto empleado público a la calle. En momentos como esta crisis que estamos enfrentando, ¿era necesaria estas acciones del gobierno o desestimula prácticamente la actividad económica? Yo lo que creo es que el gobierno es como un hogar. Cuando en un hogar hay pocos ingresos, entonces vos tenés que ajustarte. En tu casa, si tenés al niño en un colegio que va a pagar $300, lo metes a un colegio que vale $100. Si va 4 veces al mes al cine, pues ya va 2 veces. Entonces tenemos que ajustarnos. Y las reformas se dieron específicamente porque el gobierno no tiene ingresos. No estoy a favor de la reforma, pero también hay muchas mentiras en la información que se da actualmente. Te voy a poner un ejemplo. La reforma casi siempre va a las empresas que facturan más de 30 millones
al año. En este país son pocas las empresas que pueden facturar entre las micro y pequeñas empresas esa cantidad. Entonces, lo que facturamos menos de 30 millones, que somos la mayoría de las empresas en este país, siempre tenemos que dar el 1% del IR definitivo. Entonces, cuando vos ya vas entrando como gran empresa, ahí sí te afecta la gran empresa. Pero tiene mucho más ingresos que nosotros. No estamos a favor de las pequeñas empresas, de que hayan habido reformas. Pero lo que sí, por fin el gobierno recapacitó fue en no seguirnos fregando a los pequeños y ahora sí pagan los grandes también. No que antes, cuando habían reformas, siempre los pequeños éramos los afectados y los grandes con su gran exoneración. Te voy a poner un ejemplo. Hace 5 años el calzado paga 15% de IVA. ¿Y quiénes somos los mayores productores de zapatos en Nicaragua? Micro, pequeños y medianos empresarios. No fregas al micro, no fregas al pequeño, pero sí fregas al que venimos creciendo, que somos el mediano. O sea, a nosotros nos tocó poner IVA, pero ellos seguían exentos de impuestos. Como te digo, no estamos a favor, pero por fin estamos haciendo algo equitativo. El que más tiene, más paga. El que menos tiene, paga menos. Bueno, ¿está de acuerdo que esta medida que ha implementado el gobierno podría desestimular la inversión extranjera directa? Porque he escuchado muchos economistas que dicen de que un empresario o un inversionista no apuesta su capital en un país donde existe muchos impuestos. También el tema de la seguridad jurídica no le garantiza de que va a estar estable en ese país, y también la crisis económica que venimos enfrentando. Mira, los empresarios no somos tontos. La gente cree que el empresario, tenemos empresas, tenemos dinero porque somos tontos. No es cierto. Casualmente, ahora que está la crisis, hemos estado visitando Costa Rica porque estamos buscando otros mercados. Y lo que nosotros pagamos impuestos en Nicaragua viene siendo como la mitad de lo que pagan en Costa Rica, porque en Costa Rica hubieron reformas también fiscal. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros, lo que pasa es que, como te digo, el rico no estaba hecho a pagar impuestos. Hoy que está comenzando a pagar, ha hecho una gran campaña en contra de que los impuestos son malos, porque hasta ahora están pagando ellos. Pero nosotros siempre hemos pagado impuestos. Entonces, no creas que como te digo, que los empresarios somos tontos. Siempre vamos a buscar medidas de defensa, de cómo vender, de cómo ubicar productos fuera, sobre todo el pequeño empresario. El pequeño empresario siempre es inteligente a la hora de ubicar su producto, porque acuérdate que es una manera de sobrevivencia. No es como el grande agarra su capital, se lo lleva para afuera y listo, monta empresas en otros países. Pero no va a tener la facilidad para hacer empresas como Nicaragua actualmente. Como te digo, yo intenté abrir una tienda en Costa Rica y no pudimos abrir tienda en Costa Rica. Es muy caro la renta, muy caro el combustible, muy caro los impuestos. Todo es el doble de caro que lo que está actualmente en Nicaragua. Entonces creo de que ha habido una mala campaña, creo que nos vamos a levantar, creo que de los rubros más difíciles será el turismo, a pesar que ya andan algunos turistas en Granada, en San Juan del Sur y en León, pero con lo que respecta al cuero calzado sí hemos tenido un poquito de arranque, podemos decir. Ya los ministerios están comenzando a comprar, ya se nos avecina el dinamismo económico con el tema del invierno, la gente se le friega mucho los zapatos con los aguaceros y hay poca importación de zapatos. Entonces estamos comenzando el engranaje a funcionar. Sí creo que el turismo va a ser uno de los que va a ser más lenta la recuperación. Ok, al regreso de esta pausa comercial que vamos a realizar, seguiremos conversando con Alejandro Delgado, quien es presidente de la Cámara de Cuero y Calzado. Al regreso conversaremos más sobre el actual contexto que enfrenta Nicaragua. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas, porque Tauro es calidad.
Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Bien, nos encontramos nuevamente con Alejandro Delgado conversando sobre la crisis política, económica y social que enfrenta Nicaragua desde el año 2018. Prácticamente ya 15 meses se cumplirán de la crisis económica. Hay economistas que prevén que al finalizar el año 2019 decrezca la economía un 9.4%. ¿Usted considera que realmente esto pueda suceder si no se logra un acuerdo político entre la Alianza Cívica y el gobierno, o no es necesario un acuerdo en el actual contexto que estamos enfrentando? Yo pienso que el contexto vamos mejorando. Como te comentaba anteriormente, el empresario tenemos que hacer negocios. El empresario no somos empresarios por ser tontos. Y creo que el contexto político tiene que ir acomodándose y tratando de ser más positivo. Como te digo, hay que, las organizaciones gremiales, enfocarse más en hacer o crear políticas económicas que nos saquen del atolladero y salir un poco más de la política. Porque creo que en este momento ya las organizaciones gremiales, la mayoría, se han convertido en partidos políticos. Entonces creo que el contexto político no creo que caiga tanto. Yo siempre le sigo creyendo al Fondo Monetario Internacional, que dice que vamos a andar en -2, -3, lo máximo, y que para el 2020 vamos a comenzar a crecer. Hasta hoy, los datos más eficientes que han habido en esta época de crisis han sido los del Fondo Monetario Internacional. Entonces ya ves un poco más de dinamismo, ves un poco más de consumo. Estamos viendo algo de que nadie lo ha tocado los economistas, de que el dólar viene bajando. La mayoría de economistas vaticinaban o decían que el dólar iba a bajar y que se iba a doblar la moneda. Entonces nadie de los economistas ha tocado el tema, que el dólar viene para abajo. Las remesas han crecido. A pesar de que los bancos no están dando para el agro, yo miro que hay dinamismo económico donde son las zonas agrícolas, en la zona de Nueva Guinea, en la zona del Rama, en la zona de Matagalpa, en la zona de León, ya hay más compra de zapatos, más compra de insumos. Entonces creo que nos vamos a ir acomodando a la situación y que creo que no vamos a crecer tanto como dicen algunos analistas nacionales. Me gustó un comentario que hizo el doctor Noel Ramírez, el presidente del Banco Central, en uno de los diarios nacionales. Hace un análisis del empresario en la política y cuáles son los efectos que más bien los empresarios están haciendo de manera negativa en crear problemas políticos en vez de buscar soluciones económicas. Los invito a que miren ese análisis que me gustó mucho. Es un análisis bien aterrizado de este doctor que fue presidente del Banco Central, con mucho conocimiento en estos temas, y creo de que deberíamos de comenzar a crecer en el 2020. ¿El retorno de la bonanza de Nicaragua podría darse a través de un acuerdo político, como les mencioné, entre la alianza y el gobierno, o el gobierno debe buscar a otros mediadores para darle solución a la crisis de Nicaragua?
Hoy también escuché unos comentarios de un político del C por L, en donde decía de que hay mucha irresponsabilidad por parte de la alianza en retirarse de la mesa, cuando todo el pueblo de Nicaragua y toda la comunidad internacional estamos esperanzados en ese diálogo. Creo que tienen que ser un poco más serios en ese aspecto, y yo no creo realmente que el empresario o la población general ande ya tan enfocado en lo que es en lo que son estos acuerdos políticos. Cuando ya vos tenés tu familia, cuando vos tenés hijos, cuando vos tenés problemas económicos, se te olvida un poco ya el problema político. Sí creo de que deberían de haber algunas reformas, pero no es tanto como la gente cree, o como algunos gente de la alianza cree que hay tanta envergadura como hace un año. Creo que ya la gente anda en una situación más de sobrevivir o desarrollarse, o buscar nuevos negocios, o buscar nuevas perspectivas para sobrevivir, porque creo que el 2019 es un año de sobrevivencia, tanto para los empresarios como para los colaboradores. Así que yo no creo que la población general, los empresarios estemos tan enfocados en estos acuerdos políticos. Pero opinan muchos de que si no se resuelve, la economía no buscaría esa bonanza como la que usted estaba explicando. El Fondo Monetario ha dicho que nos vamos a tardar aproximadamente entre 8 a 10 años volver a esa bonanza que teníamos antes. Fíjate que los empresarios estábamos exportando, los empresarios estábamos vendiendo, el consumo era salvaje, el Estado estaba comprando un montón, estábamos exportando, y era una cadena. Lo que nadie se fijó fue en el impacto de que iban a traer estas revueltas políticas en la parte económica. Como en su momento lo dijo el comandante Arce en una entrevista, nadie la vio venir. Nadie la vimos venir, entonces hoy que estamos en este atolladero, tenemos que buscar cómo irnos a aliar y crear políticas en conjunto, gobierno con el sector privado, y volver, yo creo que es la única fórmula en que podemos volver a la bonanza económica. Antes, como una semana antes, uno de los periódicos, yo hice un comentario de eso, antes que iniciara la revuelta, de que no era tan fuerte el tema de la reforma al INS como la ruptura del tema del tripartito. El tema del tripartito, cuando nos sentábamos, sector privado, de las pymes, a través del gobierno, con el comandante Arce, el COSEP tenía también sus reuniones de seguimiento, y los sindicatos, nos poníamos de acuerdo en política económica, nos poníamos de acuerdo en salario mínimo, y ahí fue que el país salimos adelante. Entonces creo que debemos de dejar un poco las diferencias, y ya que en ese tiempo todos salimos ganando, comenzar a acercarnos más un poco. Y yo fui uno de los que le recomendé a Ocedán en su momento de que nos uniéramos los empresarios, las organizaciones empresariales, para buscar un camino, una salida menos traumática como lo que nos está pasando. Nadie se imaginó que iba a ser con tan envergadura el problema social y político que se dio, pero en su momento yo la vi venir porque se rompió ese acuerdo, ese matrimonio que tenía el sector privado con el gobierno, y en su momento yo pensé que iban a haber ciertas repercusiones económicas, pero no en las que estamos. Actualmente ha conversado con el presidente de COSEP para plantearle algunas propuestas que podrían solucionar la actual crisis o ayudar a que el gobierno retome esa negociación con el sector privado. No he logrado, pero si en algún momento se puede, en alguno de los contextos, me gustaría recomendarle a José Adán, que es una persona súper inteligente, súper trabajadora, de que deberíamos de buscar cómo juntarnos todos los gremios en general, formar una gran alianza de empresarios, de cámaras, retirarnos un poco el tema político, dejarle los problemas políticos a los que verdaderamente vienen de la política, y buscar una alianza o un acercamiento de nuevo a través del comandante Arce o quien el presidente elija, para que comencemos a formar de nuevo esa alianza, y solamente así creo que saldríamos de la atolladera en que estamos. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, próximamente en Medellín, Colombia, se estará realizando la reunión de cancilleres para abordar la situación de Nicaragua y posiblemente la expulsión
de Nicaragua dentro de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué escenario le podría traer a Nicaragua la expulsión de este órgano político en el tema económico y social? ¿Cómo nos afectaría tanto a los nicaragüenses o como a los empresarios? Nadie en el país va a ganar con que nos pongan sanciones, nos saquen de estas organizaciones. Aparte que creo que no se va a dar. Nunca lo lograron con Venezuela, un país con la reserva más grande del mundo de petróleo y que hay intereses en todo el mundo en Venezuela, y no por la democracia como todos lo mencionan, sino por las grandes reservas de petróleo, las grandes reservas de oro que tienen, que son las segundas más grandes del mundo, y todos los metales preciosos que tienen. Si no se logró reunir los votos para la Carta Democrática contra Venezuela, yo no creo que se la vayan a aplicar a Nicaragua. Eso es, para mí, una apreciación muy personal, creo que no lo van a lograr. A pesar de todo, de que a Nicaragua pues ya se va encaminando en el desarrollo económico. Según lo que me decía, según la entrevista de Walmart, el presidente de la Comisión Económica, que vamos por buen camino en temas de recaudaciones y en temas de políticas económicas. Yo no creo de que estos tres escenarios que están contemplando nos vaya a afectar tanto. Acordate de que estos países tienen embajadores en Nicaragua y estos pasan información a sus respectivos países. No es porque salieron 4 o 5 personas de Nicaragua a buscar sanciones en el exterior, estos países van a comenzar a trabajar en ese tipo de sanciones, sino que hay un acercamiento de otros países con Nicaragua, hay otros países que respetan lo que son las políticas internas de cada país como México, y no creo que se reúnan. Pero nadie gana en este país con sanciones. Creo que la gente se ha equivocado mucho. El tema de las sanciones y el tema de los paros. El tema de los paros para mí es lo peor que se ha hecho, sobre todo en afectar a las micro y pequeñas empresas. El micro, pequeño empresario vive el día a día. Si un día no trabaja, ese día no come. Él y sus colaboradores. Acuérdate que tenemos un sistema de destajo, las pequeñas empresas. Si vos haces un mueble, te pago por mueble. Si vos haces un par de zapatos, te pago por par de zapatos. Y si yo como empresario responsable dejo de producir ese día, no le puedo pagar el par de zapatos a mi colaborador. Creo que algunos temas nos dividen a los empresarios, nos dividen a las organizaciones. Entonces creo de que hay que comenzar a pensar como país y no como que todos somos organizaciones políticas, cuando nuestro objetivo a la hora de formar nuestro gremio no está en incluirnos en temas políticos. Debemos de volver a los gremios, tenemos que volver a defender a nuestros asociados. Como te comentaba en el tema de los cafetaleros, nadie defiende a los cafetaleros cuando están siendo en estos momentos afectados por el bajo precio del café y por las cuestiones políticas y por los impuestos a los insumos. Bueno, ya que habló del paro nacional, quiero finalizar ya con ese tema, porque actualmente hay empresas y negocios que se sumaron al paro nacional el pasado 23 de mayo y el gobierno ha empezado a clausurar algunos negocios. ¿Considera que esto estimula la inversión extranjera, la inversión nacional? Mira, sinceramente yo no creo eso. Yo no creo, porque yo lideré unas organizaciones de pymes más grandes. Y a mí me llegaban unos casos, por ejemplo, un caso de tipo Jinotega. Pero hay empresas que han salido denunciando el cierre de sus negocios. Si eso está pasando, aunque yo no lo crea, creo que no es bueno. Cerrar ninguna empresa en un país es bueno. Aparte que las empresas generan impuestos, las empresas generamos trabajo, las empresas generamos riqueza. Y en consecuencia de esa riqueza tenemos que pagar impuestos. Y le generamos impuestos al gobierno. O sea, ningún empresario de ningún partido político nunca va a estar de acuerdo en que se cerre una empresa. A pesar de que hay empresarios que tienen sus aspiraciones políticas. Pero si fuera que no fueran políticos, que no quieren crear una falsa noticia, y si realmente el gobierno o el Estado está cerrando empresas, realmente creo que es una mala política. Porque no es bueno, como te comentaba, cerrar fuentes de empleo, y cerrar fuentes de ingresos, y cerrar fuentes de impuestos.
Así que creo de que debemos, como te digo, crear una política de nuevo económica y juntarnos entre todos los gremios y pasarle políticas económicas y volver al consenso que teníamos antes. Ok, pues muchas gracias por su Gracias, Jimmy. análisis sobre el actual contexto que vivimos enfrentando desde el pasado abril del 2018 y por sus valoraciones respecto a los diferentes escenarios que hemos venido atravesando los nicaragüenses. De esta manera nos vamos a otro corte comercial. Al regreso, ya prácticamente en la recta final del programa Sobre la Mesa. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad! El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de Multiconsult, Energía y Medio Ambiente, Calzado Tauro, Tauro es calidad y Fenicotaxi, sí sabe de precios justos.